7 de julio del 2013, en sus palabras a la Asamblea Plenaria Ordinaria número 100 de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón recordó los términos en que Monseñor Montes de Oca escribió 2 días después de su expulsión desde Puerto España, Trinidad, al entonces nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Fernando Chento. En el arreglo de mis asuntos deben hacer constar al gobierno que yo seré el mismo de siempre, que si 1000 veces se presentan las circunstancias que motivaron mi instrucción, 1000 veces diré lo mismo. El alboroto que han formado con mi sencilla instrucción confirma lo que yo he dicho tantas veces. Es necesario hablar claro en Venezuela sobre ciertos asuntos. Apenas llega a Trinidad, es bien recibido por las autoridades y él investiga dónde se encuentran las comunidades hispanoparlantes para ofrecerles su ayuda espiritual. Pero rápidamente escribe al nuncio apostólico en Venezuela, Monseñor Fernando Chento, avisándole que ha llegado con bien a Trinidad y que él se siente anonadado de haber sido elegido por Dios para sufrir esta cruel injusticia y que si 1000 veces se repiten las causas que produjeron su pastoral en favor del matrimonio eclesiástico, pues 1000 veces él sería el mismo. Uno de ellos es defender con toda la fuerza, con toda la vehemencia, la doctrina católica. Y eso lo llevó a enfrentarse precisamente a los poderes, ¿no? Y especialmente al gobierno venezolano. Fue víctima de calumnias, de falsas acusaciones y se tuvo que enfrentar entonces al poder de la Iglesia, de la que él formaba parte no solo como cristiano, como bautizado, sino también como sacerdote y como obispo. Él escribía en la prensa, y esto es un artículo que él escribe en relación al matrimonio eclesiástico, pero esa censura va más allá. No es solo el que escribe, sino también hay un conflicto de trasfondo con la Iglesia, porque en algo coincide la prensa de oposición con la prensa oficial, y es el anticlericalismo. Es decir, hay un marcado anticlericalismo en la época, tanto dentro de la prensa que se opone a Gómez, que prácticamente es muy inexistente, o sea, muy velada, pero también la prensa oficial, hay un marcado anticlericalismo. Es decir, ahí hay conflictos con la Iglesia. Sobre el conflicto que todo esto planteó con el gobierno, escribía Monseñor Lucas Guillermo Castillo a su hermano el 11 de marzo de 1930. Mañana saldrá publicada la contestación del episcopado al presidente. No sé las consecuencias que tendrá, pero estamos dispuestos a todo por el honor de la Iglesia. Yo no sé lo que puede suceder, pero estoy dispuesto a ir al destierro si es preciso. Es decir, la expulsión en este momento del obispo de Valencia, Monseñor Montes de Oca, es decir, no es algo nuevo dentro de esta práctica política. Es decir, cuando la Iglesia se hace incómoda, cuando la Iglesia representa una especie de piedrita en el zapato, y hay quizás a lo mejor algún seguimiento en relación a cuál había sido la conducta de Monseñor Salvador Montes de Oca. Cuando estaban los estudiantes presos en el castillo de Puerto Cabello, pues él iba a visitar a los estudiantes presos en el castillo de Puerto Cabello. En correspondencia de Monseñor podemos leer más adelante cómo el restablecimiento de Montes de Oca va a ser sumamente lento y muy delicado, muy complicado. Leyendo cartas inéditas de Monseñor Montes de Oca, vemos que estando entre la vida y la muerte, él siente un fuerte llamado a que si se salva, él debe entregarse a lo que es la vida de adoración, la vida contemplativa. Y un poco más aliviado, recuérdese que venía de la muerte de su madre, de terribles calumnias, la gran enfermedad, él decide renunciar a la mitra de Valencia. Las causas de esa renuncia tuvieron que ver con una delicadísima situación de salud que atravesó Monseñor Montes de Oca en 1934, que prácticamente lo llevaron al borde de la tumba. Y Monseñor no se sentía con fuerzas, pues, para poder dirigir una diócesis que estaba a su cargo, una diócesis muy grande, con pocos sacerdotes, que era la diócesis de Valencia. Y esa es la razón fundamental por la cual Monseñor renuncia a su cargo de obispo de Valencia. El temor de no poder
llevar a cabo sus labores como obispo en esas condiciones tan difíciles de salud. Él había salido ya muy decepcionado de toda su situación política y religiosa aquí en Venezuela, y él decide abandonar pues su rol como obispo, y por eso le presenta su renuncia al Papa para ya dedicarse a una vida más entregada a Dios en un monasterio. En un primer momento él pensó en una orden como los sacramentinos, que era una orden bastante estricta, pero luego Monseñor piensa en una vida mucho más austera y por eso pide entrar en el monasterio de los Cartujos de la Farneta, donde también estuvo el doctor José Gregorio Hernández como candidato para ser monje y sacerdote. Y es allí donde, bueno, él comienza su andadura como religioso en ese convento, dejando de ser obispo y acogiéndose pues a las normas del convento, del monasterio. Circunstancias de otra índole condujeron al nuevo obispo a Italia, donde terminó su periplo vital en 1944 bajo el régimen nazi. En Monseñor Salvador Montes de Oca tiene la Iglesia de Venezuela, como la de tantas otras naciones, su primer obispo mártir. Su causa, como la de Monseñor Arnulfo Romero en El Salvador, la retoma la Iglesia de Venezuela con vistas a solicitar ante la Santa Sede su beatificación y canonización.